La previa del Gran Premio de Francia se transformó en un campo minado. Donde debía reinar la concentración y el respeto mutuo, estalló una tormenta de declaraciones que ha puesto a todo el paddock en tensión. Y el epicentro, como no podía ser de otro modo, fue Marc Márquez. La sala de prensa estaba llena, como siempre. Pero esta vez, el aire parecía más pesado, más denso. Todos los presentes sabían que algo se estaba gestando desde hacía semanas. Pequeños gestos, declaraciones indirectas, roces dentro del mismo equipo. Marc Márquez había estado aguantando. Hasta hoy. Vestido con el uniforme oficial de Ducati, con el número 93 bordado sobre el pecho, se sentó con expresión firme frente a los periodistas. No necesitó que le preguntaran. Apenas se encendieron los micrófonos, soltó la bomba. Voy a ser claro porque ya estoy cansado de tanta tontería. Bagnaia nunca va a ser mi rival. Nunca lo fue, y nunca lo será. El silencio que se generó en la sala no fue de sorpresa. Fue de tensión contenida. Todos sabían que venía algo fuerte, pero no sabían que sería tan directo. Pecco es un piloto rápido, claro que lo es. Pero la diferencia entre él y yo es que él corre para conservar. Yo corro para ganar. Él piensa en el campeonato, yo pienso en la gloria. Y en este deporte, los campeones no se hacen con calculadora en mano. Márquez hablaba con una mezcla de frialdad y fuego. Sus ojos clavados en un punto invisible, su tono pausado pero cargado de veneno. Yo siempre voy a ser mejor que él por muchas razones. Porque yo he corrido con dolor, con el cuerpo roto, con motos que no estaban listas. Y aún así gané. Porque cuando el mundo me daba por acabado, volví. Y sigo aquí. Él, en cambio, tuvo la mejor moto del paddock desde el primer día. Todo perfecto. Todo a su medida. Nunca ha tenido que remar contra la corriente. Los periodistas tomaban notas frenéticamente. Algunos incluso se olvidaban de sus preguntas preparadas. Estaban presenciando historia. La fricción entre dos campeones, dos gigantes, en pleno estallido. Marc hizo una pausa, respiró hondo, y continuó. Yo he peleado contra los mejores, contra Rossi, contra Lorenzo, contra Pedrosa. Y Bagnaia no está a ese nivel. Que no se engañe nadie. No tiene esa chispa, ese instinto asesino en pista. Lo suyo es más técnico, más limpio. Pero esto no es ballet. Es MotoGP. Y cuando estás rueda a 340 por hora, lo técnico no te salva el carácter. Márquez no hablaba con arrogancia gratuita. Lo hacía desde la experiencia, desde la cicatriz, desde la guerra. Y eso, aunque a algunos les doliera reconocerlo, tenía peso. Uno de los periodistas se atrevió a preguntarle, ¿y qué pasará si Bagnaia vuelve a ganarte en Le Mans? La respuesta fue inmediata. Si me gana, será porque algo hice mal. No porque él haya sido mejor. Esa es la diferencia entre nosotros. Yo nunca le doy crédito a la suerte. Y él vive de eso desde hace 2 años. Las redes sociales explotaron en cuestión de minutos. Las palabras de Marc Márquez recorrieron el mundo del motor como un rayo en un campo seco. ¿Una estrategia para presionar a Bagnaia? ¿Un desahogo sincero? ¿O el inicio de una guerra abierta dentro de Ducati? Lo cierto es que, tras esa rueda de prensa, nada volvió a ser igual. Cuando las cosas se ponen difíciles, yo me crezco. Bagnaia desaparece. Esa es la verdad. Yo he corrido lesionado, con fiebre, sin confianza, y he ganado. Él necesita que todo esté en su sitio para rendir. Eso no es ser un campeón. Eso es ser un buen piloto. Y hay una gran diferencia. El ambiente, previo a la carrera en Francia, se volvió irrespirable. Ducati, que hasta ese momento había intentado mantener un discurso neutral entre sus dos figuras, se vio obligada a emitir un comunicado en el que llamaba a la unidad y respeto mutuo entre compañeros de equipo. Pero era demasiado tarde. La guerra estaba declarada. Marc, lejos de retractarse, cerró la conferencia con una frase lapidaria. No me interesa caerle bien a nadie. Yo vine a Ducati para ganar. Y si eso molesta a alguien, que se aparte. Porque esta temporada va a ser mía, y lo voy a demostrar en cada curva. Las cámaras se apagaron, pero el incendio ya estaba fuera de control.
El próximo domingo en Le Mans, 2 motos rojas saldrán a pista. 2 pilotos con el mismo objetivo. Pero ahora, con una tensión tan grande que podría romper el campeonato en 2. Marc Márquez ya no disimula. Ya no sonríe. Ya no guarda silencio. Bagnaia, por su parte, guarda la respuesta para la pista. Pero sabe que el ruido de las declaraciones será tan fuerte como el rugido de los motores. Y nosotros, desde las gradas o frente al televisor, solo podemos esperar, porque se viene una batalla que no será solo por puntos, será por orgullo. La rueda de prensa parecía haber terminado, pero Marc Márquez, aún sentado, observó el rostro de los periodistas. Algunos esperaban que se calmara. Otros, que se retractara. Pero no. Volvió a tomar el micrófono, esta vez con un gesto más reflexivo. Y entonces, soltó algo que nadie vio venir. ¿Queréis pruebas? Las tengo. Su voz volvió a llenar la sala. Ya no era el Márquez explosivo de hace unos minutos. Ahora hablaba como un veterano, como un hombre que ha vivido más de lo que muchos imaginan entre esas líneas blancas del circuito. Quiero que recordéis Sachsenring 2019. Aquel circuito era mi territorio. La moto no era la mejor, el hombro seguía doliendo, pero dominé de principio a fin. Porque cuando hay que apretar, yo no dudo. Porque en esos días grises, cuando todo parece en contra, es donde aparece un verdadero campeón. Hizo una pausa. Miró al techo, como rebuscando entre recuerdos, y continuó. O tomemos Tailandia ese mismo año. Bagnaia aún no estaba en la categoría reina, pero eso no importa. Aquella carrera fue un mano a mano con Quartararo. Última vuelta, última curva, presión al máximo. Y yo no fallé. Porque yo no me rompo. Esa diferencia es fundamental. Pecco, cuando se ve presionado, comete errores. Y no lo digo yo, lo dicen los datos. Y sí. Los datos lo decían. Las cámaras lo habían visto. Austria 2023, por ejemplo. Bagnaia lideraba cómodamente, pero cuando Binder y Martín comenzaron a recortarle distancia, perdió la concentración. Entró pasado en una curva, salió mal en la siguiente. Y aunque logró salvar el podio, su ritmo se desmoronó. Márquez lo tenía claro. Pecco es rápido cuando todo está a favor. Cuando la moto va bien, cuando la pista está limpia, cuando no tiene nadie respirándole en la nuca. Pero en cuanto algo se complica, empieza a mirar hacia atrás. A mí nunca me ha importado quién viene detrás. Yo miro hacia adelante. Siempre. La sala estaba en completo silencio. Algunos periodistas ya no escribían. Solo escuchaban. Marc seguía hablando, no con rabia, sino con la serenidad de quien lleva años peleando en la cima. Mugello 2021. Todos decían que era imposible luchar con la Ducati en recta. Que era una bestia imbatible. Yo, con una moto que no tenía la mejor aceleración, le planté cara a Zarco en cada curva. Y Bagnaia se fue al suelo solo. No había contacto, no había presión directa. Solo estaba él y su moto. Y cayó. Eso te dice todo. El recuerdo no era casual. Mugello es territorio Ducati. Y Marc lo usaba para reforzar su punto, que Bagnaia, incluso con todo a su favor, flaqueaba. Yo he ganado campeonatos peleando contra leyendas. Contra Rossi en 2015, cuando el mundo estaba dividido. Contra Lorenzo cuando estaba en su mejor forma. ¿A quién ha vencido Bagnaia? ¿A pilotos que aún están construyendo su historia? ¿A compañeros con órdenes de equipo? Ser campeón no es solo tener el trofeo. Es ganártelo. Sufrirlo. Defenderlo cada domingo con el cuchillo entre los dientes. Y eso a Pecco le falta. Marc volvió a recostarse en la silla. Por primera vez, su tono bajó. Su voz se hizo casi confidencial. No le tengo odio. No me malinterpretéis. Es un buen piloto. Muy bueno. Pero hay niveles. Y yo, lo siento mucho, estoy en otro. Bagnaia tendrá que aceptarlo. Fuera de la sala, el ambiente era igual de tenso. Las palabras de Marc Márquez recorrían los teléfonos móviles de los miembros de los equipos, de los jefes de prensa, de los aficionados. Bagnaia, ajeno en apariencia,
preparaba su fin de semana en el box de Ducati, acompañado de su ingeniero de confianza. Pero no era ajeno al ruido. No podía serlo. Y aunque no respondió con declaraciones, su rostro en el corralito posterior a los entrenamientos hablaba por él. La guerra estaba abierta. Y esta vez, no era solo una lucha por el campeonato. Era algo mucho más profundo. Era una batalla por el respeto. La rueda de prensa había terminado, pero la verdadera carrera acababa de comenzar. Una carrera sin semáforos, sin neumáticos calientes, sin cronómetros. Una carrera de declaraciones, de gestos, de movimientos calculados, y silencios que hablaban más que 1000 palabras. Era una semana sin gran premio. No había pista donde desahogar la tensión, ni curva donde desquitarse. Solo el eco de las palabras de Marc Márquez retumbando en los titulares de todo el mundo del motor. Bagnaia nunca será mi rival. Yo siempre voy a ser mejor que él. Frases que ya se habían convertido en clips virales, en debates televisivos, en guerras entre aficionados en redes sociales. La prensa italiana se encendió. Márquez dinamita el paddock, titulaban. En España, algunos medios hablaban de una leyenda que ya no se calla nada. En Francia, sede del próximo GP, los diarios deportivos se frotaban las manos ante la tormenta que se avecina. Y mientras tanto, Bagnaia callaba. No hubo respuesta inmediata. Ninguna declaración oficial. Solo una publicación escueta en redes sociales, una foto suya entrenando en bicicleta, con el texto que hablen. Yo trabajo. Nada más. Pero suficiente para encender aún más el fuego. En ausencia de carreras, los focos giraron hacia los entornos de ambos pilotos. Algunos miembros del box de Ducati, off the record, admitían que el ambiente estaba tenso, incómodo. Que las palabras de Márquez habían caído como una bomba en el equipo. Que incluso entre mecánicos y técnicos se empezaba a tomar partido. Pero Marc no se detenía. Aprovechó cada entrevista, cada podcast, cada aparición para seguir dejando claro su mensaje. En una entrevista para un medio español, lo dijo sin filtro. Cuando yo estaba ganando campeonatos, Bagnaia aún preguntaba cómo se manejaba el freno trasero. Y ahora, de repente, lo quieren poner a mi altura. No me ofende. Me divierte. Más tarde, en un evento promocional en Barcelona, volvió a insistir. No estoy aquí para hacer amigos. Ya pasé esa etapa. Ahora estoy aquí para acabar lo que empecé. Si eso significa incomodar a algunos, que así sea. En un movimiento inesperado, incluso algunos expilotos comenzaron a opinar. Casey Stoune, leyenda de Ducati, fue consultado por un periodista australiano y, sin dar nombres, dijo: el talento se ve en cómo actúas cuando no tienes la mejor moto. Ahí se separan los grandes de los buenos. Una frase ambigua, sí, pero que muchos interpretaron como un guiño a Márquez. Mientras tanto, los aficionados se dividían. Las redes sociales ardían entre quienes consideraban que Marc estaba volviendo a ser el tiburón de siempre y quienes opinaban que sus declaraciones eran un signo de desesperación, de que ya no podía vencer en la pista y ahora lo intentaba con palabras. Pero Marc seguía confiado. En su círculo íntimo, se hablaba de un plan: aprovechar la semana sin carrera para seguir desgastando mentalmente a Bagnaia. Para obligarlo a responder, a cometer el error de entrar en el juego verbal. Porque si algo sabe Marc Márquez, es que la batalla psicológica comienza mucho antes que la bandera a cuadros. Cada día que él se quede callado, yo gano. Porque demuestra que no está preparado para este tipo de guerra, dijo a puerta cerrada a un periodista español de confianza. Y cuando llegue Le Mans, no solo va a tener que correr contra mí. Va a tener que correr contra la presión que le he metido en la cabeza. Mientras los medios del mundo seguían reproduciendo una y otra vez las incendiarias declaraciones de Marc Márquez, el epicentro emocional del campeonato se desplazaba a un lugar más cerrado, más íntimo, más frágil: el box de Ducati. Allí, entre herramientas de precisión, ordenadores, neumáticos envueltos y pizarras llenas de datos, se respiraba algo que no estaba en ningún protocolo técnico: incomodidad. Una incomodidad que se notaba en los saludos evitados, en las conversaciones breves, en las miradas que duraban un segundo más de lo normal. El ambiente que antes era puro profesionalismo y eficacia, ahora se teñía de algo diferente: tensión emocional. Los dos lados del box,
el de Pecco Bagnaia y el de Marc Márquez, siempre habían sido profesionales. Cada equipo trabajaba con su piloto, compartían información técnica, análisis de telemetría, sensaciones en pista. Pero desde hace unos días, ya no se compartía nada más allá de lo obligatorio. Según testigos internos, los primeros días tras las declaraciones de Marc se vivieron con una mezcla de incredulidad y contención. Algunos miembros del equipo de Bagnaia se sintieron directamente aludidos. No tanto por las críticas a su piloto, sino por la manera en que Marc puso en duda la legitimidad de su liderazgo. Cuando un piloto dice que otro campeón mundial no es su rival, nos está diciendo a todos que no hacemos bien nuestro trabajo, dijo en privado uno de los ingenieros del equipo Pecco. El staff técnico de Bagnaia, conocido por su carácter meticuloso y tranquilo, no quiso entrar al juego. En el garaje rojo, los motores se seguían preparando con la misma dedicación, pero la charla habitual, el humor, los intercambios casuales, todo eso desapareció. En su lugar, concentración absoluta, disciplina rígida, y un silencio que decía más que 1000 discusiones. Desde la dirección de Ducati, las alarmas empezaron a sonar. Gigi D'Agigna, director técnico de la escudería, y Davide Tardozzi, jefe de equipo, sabían que estaban ante un escenario peligroso: dos campeones, dos egos gigantes, dos visiones opuestas del motociclismo, conviviendo bajo un mismo techo. Y lo peor, ahora esa convivencia estaba rota. Según fuentes cercanas, Ducati ya había convocado a ambos pilotos para una reunión interna antes del siguiente Gran Premio. No para reconciliarlos, eso ya parecía imposible, sino para marcar límites. Un miembro de la cúpula directiva fue claro al explicarlo. Queremos que ambos ganen carreras, pero no que se destruyan mutuamente. Si esto sigue así, va a explotar. Y va a salpicar a todo el equipo. Pero mientras la directiva trataba de apagar el incendio con diplomacia, Marc Márquez seguía con el lanzallamas en la mano. En un encuentro informal con su equipo técnico en el Hospitality, Marc lo dejó claro. Yo no vine aquí para ser parte del circo. Vine para ganar. Si a alguien le molesta mi forma de decir las cosas, el problema es suyo. Yo no voy a cambiar ahora. Los técnicos de Marc, en su mayoría provenientes de Honda y parte de su núcleo duro de siempre, respaldan su estilo. Lo conocen. Lo han visto ganar en condiciones extremas. Y confían en él, aunque entienden que lo que está haciendo no es gratuito. Es presión táctica. Juego mental. Guerra fría. Pecco Bagnaia, por su parte, mantiene una postura en apariencia zen. No ha alzado la voz, no ha caído en provocaciones. Pero según miembros de su entorno, está dolido. Más por la falta de respaldo público de Ducati que por las palabras de Marc. Pecco siente que se ha ganado el respeto con resultados. Que no necesita gritar para demostrar quién es. Pero al mismo tiempo, siente que Ducati no ha sido lo suficientemente firme defendiéndolo en los medios, comenta una fuente cercana al piloto. Pecco no quiere que esto se convierta en un Rossi versus Lorenzo 2.0, pero sabe que la historia está empezando a tomar ese rumbo. Y aunque no ha dicho nada aún, está preparando su respuesta. Según sus ingenieros, en las últimas sesiones de simulador ha estado más concentrado que nunca. Está estudiando los datos de Marc. Observando cómo frena, cómo acelera, dónde pierde y gana tiempo. No para responder con palabras, sino para responder con una victoria. En una semana sin carreras, el box de Ducati se convirtió en una olla a presión. La convivencia entre Bagnaia y Márquez, ya complicada por naturaleza, se ha vuelto insostenible. Y aunque las motos aún no han rodado en Le Mans, el primer golpe ya fue dado. No fue en la pista. Fue con palabras. Y el daño ya está hecho. El equipo sabe que si no gestiona bien esta situación, la temporada puede convertirse en una guerra interna más feroz que cualquier batalla con Aprilia, KTM o Yamaha. Porque cuando dos campeones se ven como enemigos, el verdadero rival ya no es el cronómetro. Es el que tienes al otro lado del box. En una semana sin motores rugiendo, lo que rugió fue el ego, el orgullo, la historia viva del motociclismo. Marc Márquez no se limitó a provocar a un rival. Provocó a un país, a una estructura, a una narrativa que hasta ahora parecía intocable. Y la prensa lo amplificó al máximo. Bagnaia, aún en silencio, se encuentra en el centro del huracán. Y Ducati, ese gigante rojo,
ahora tiembla entre dos titanes que no comparten el mismo sueño. Uno quiere el trono, el otro quiere mantenerlo. Y la prensa, mientras tanto, ya no informa. Ahora, alimenta la guerra.